Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Esta fue una semana verdaderamente atípica. Las mejores noticias vienen de Asia y vean ustedes los resultados de las bolsas. En Japón, el Nikkei subió 7.2% en la semana, con lo cual llega a un rendimiento acumulado en yenes del 19.02. Es uno de los más productivos en el mundo en este momento. Pero la sorpresa más grande la dio China. El Shanghai Composite, que estaba en números rojos, en esta semana se incrementó 15.7%, con lo cual el resultado anual ya es positivo en 7.94. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía un incremento en un índice de este tamaño en una sola semana. Después también Europa bastante bien. El Eurostock 600 subió 2.53 para llevar en euros el resultado enero prácticamente finales de septiembre al 10.8%. El Dow Jones tuvo un incremento mucho más modesto de 0.78, pero acumula en el año en dólares el 12.47. El Standard & Poor's también tuvo un incremento de 0.84 para acumular en el año 20.56. Este es récord histórico para el Standard & Poor's. Y luego tenemos Nasdaq con un buen resultado en la semana de 1.43 y un incremento de 21.7 de enero a finales de septiembre. La Bolsa Mexicana de Valores también tuvo una buena semana con un incremento del 2.98%. Sin embargo, todavía nuestro IPC está en números rojos en el acumulado enero finales de septiembre. El peso contra el dólar estuvo, bueno, pues se devaluó el peso, nos fuimos de 19.41 la semana anterior a cerrar en niveles de 19.64. El euro se revaluó con respecto al dólar y está en 1.12. También es una de las cifras más altas que hemos visto para el euro. El petróleo cayó en 6.35% y se ubica actualmente en $67 el precio del WTI, del barril de petróleo WTI. También las buenas noticias económicas en Estados Unidos han hecho que se mantengan los índices muy positivos en el mes de septiembre, ya borrando las pérdidas que tuvimos en la primera semana de septiembre, que fueron bastantes y fue una semana bastante mala. Pero en fin, de esto vamos a seguir platicando. Y yo le preguntaría al licenciado Gordillo, bueno, ¿qué pasó en China? ¿Qué medidas anunció el Banco Popular de China para que hayan tenido este impulso, por lo menos de entrada, en los índices bursátiles? Y también creo que se fortaleció el yuan con respecto al dólar, ¿no? Gracias, Manolo. Saludos al auditorio. Bueno, sí, efectivamente, nos sorprendió una batería de acciones por parte del Banco Central Chino, el Banco Popular. Vimos que bajó tasas de interés en, en rubros que son muy importantes o que le ha costado mucho trabajo a la economía china levantar, que está alejando. ¿Por qué? Porque el problema que tiene China es que su crecimiento se está quedando corto al objetivo del gobierno, que es crecer al 5%, no, parece que no iba a llegar, y por lo menos por parte del Banco Central Chino vimos que hay estímulos para apoyar al sector inmobiliario con la tasa específica, bajaron el coeficiente de reservas obligadas para permitir a los bancos tener mayor holgura, inyecciones de capital directo a bancos estatales para que aumenten los créditos internos en China. Incluso vimos al Partido Populista mandar mensajes de que los estímulos continuarán y que es posible incluso ver estímulos fiscales que son indispensables para poder poder reanimar esta economía china que no ha podido reactivarse del todo
después del COVID, el mundo se reconfiguró, está cambiando sus plantas industriales y China en su búsqueda por volver a tener hegemonía como lo tenía antes de la pandemia, pues está teniendo problemas internos y le ha costado mucho trabajo hacerlo. Este es un intento de mejora. Creemos que tiene que ser más profundo los cambios, pero bueno, al mercado financiero definitivamente le fue muy favorable, muy gustoso este tipo de estímulos. Después tenemos Estados Unidos, con datos también buenos, no tan espectaculares, sin embargo, nos marcan que es una economía que está creciendo, ¿no? Se ratifica que esa economía creció al 3% en el segundo trimestre del año, es un buen dato. También sale el dato del PCE, que es el Personal Consumption Expenditure, que mide la inflación en los bienes que gastan los norteamericanos, 2.2%, por debajo de lo estimado, lo cual ratifica esa baja que vimos de julio a agosto en la inflación, cuando bajó a niveles del 2,5% desde el 2.9%. También vemos que el empleo, pues sí, está creciendo en forma más lenta, pero en las solicitudes semanales de ayuda para desempleo, estas bajaron un poquito, lo cual quiere decir que el empleo tampoco está tan de cabeza, ¿no? Y bueno, tenemos otra serie de informaciones que van en el mismo sentido. Parece ser, por lo menos hasta ahorita, que la decisión de la Reserva Federal de bajar medio puntos la tasa fue buena, en primer lugar, y en segundo lugar, que existe todavía la posibilidad real de que esa economía tenga un aterrizaje suave. No, es muy importante porque para el mercado estamos en el mejor de los mundos, porque efectivamente la Reserva Federal decidió bajar 50 puntos base la semana pasada su tasa de interés, mucho más agresivo de como lo hubiéramos previsto o como lo que nos venía comentando la Reserva Federal antes. Y de alguna manera nos quedó un cierto sentimiento de que, bueno, ¿qué están viendo? ¿Qué hay atrás de esta baja? Están viendo que hay un peligro, una preocupación real de una recesión futura. Están evitando esto. Y bueno, los datos de esta semana tranquilizan y ponen al mercado en el mejor de las posiciones. La tasa está bajando, la Reserva Federal está confiada que la inflación está llegando, o sea, va camino a su meta, aunque todavía no ha llegado, y la economía todavía resiste. Sí se desacelera, pero resiste, no tiene todavía un peligro de una desaceleración abrupta. No sabemos qué va a pasar efectivamente el año que entra, pero sí nos da una mayor confianza de que y mayor probabilidad de que la economía tenga un camino o un enfriamiento suave y no abrupto como en algunas semanas nos pudimos haber temido. Para seguir con temas económicos, también me gustaría comentar sobre México. Primero, sobre el crecimiento que vemos en la economía, cómo se está debilitando nuestra economía. Y en segundo lugar, la decisión que tomó Banco de México el jueves de la semana que termina, donde bajó 25 puntos base la tasa. Tú y yo lo habíamos venido comentando, había una ventana de oportunidad para que la baja hubiera sido de medio punto y no de 0.25, pero por lo visto los riesgos que ve hacia adelante Banxico en relación a la inflación lo hicieron tomar una decisión mucho más conservadora, mucho más moderada. No, efectivamente, concuerdo contigo. El mensaje es correcto. O sea, lo que nos dice el Banco de México es que la inflación efectivamente va cediendo, que no le preocupa menos que hace unos meses y que es suficiente para seguir o continuar su ciclo de bajas en la tasa de interés. La buena noticia, lo que nos gusta a todos escuchar, es que dice que va a seguir este proceso, que en las siguientes reuniones continuará bajando. Pero como dices, creímos que tenía la oportunidad de pegarse a la decisión de la Fed, porque ya sabíamos que iba a continuar su baja en la tasa de interés, pero decíamos, bueno, la Fed se ve más agresiva y te da la oportunidad de acomodarte a esa situación de baja, sobre todo porque por la incertidumbre que hay en el mundo y en la economía mexicana en los próximos meses, entonces que podrían complicar este ciclo de bajas en la tasa de interés. Pero bueno, fue como más conservador, bajó 25 puntos base, eso no significa que así continúe así de conservador siempre, a lo mejor con mejores datos de inflación, a lo mejor puede ser un poco más agresivo en las siguientes reuniones,
porque ahora el diferencial de tasas volvió a incrementarse, volvió a pegarse al 6%, un poquito más abajo, pero nosotros quisiéramos ver o quisiéramos escuchar que Banxico baje más fuerte que lo que haga la tasa en Estados Unidos, porque cuando subió tasas lo hizo más agresivamente y generó una serie de incentivos que distorsionó un poco al sector financiero local y quisiéramos que esto se fuera corrigiendo. Y como dices, la tasa en 2 dígitos todavía está muy, muy alta, está afectando, tiene una tasa real que no hemos visto ya por mucho tiempo y es vital dar una imagen de que la tasa de interés se va a ir normalizando pronto y darle oportunidad a la economía de salir de todos estos riesgos y preocupaciones que vemos en el horizonte cercano. Claro, tocas un punto clave. La tasa real sigue siendo muy alta en pesos y esa es la ventana de oportunidad que hay que aprovechar porque hoy tenemos una tasa real del 5.75 cuando tradicionalmente esta debería de estar en niveles del 4,5, ¿no? Pero en fin, es lo que tenemos para México. Terminemos el programa con un comentario, ya no es de carácter económico, sino de carácter de la geopolítica. Y sí, estamos preocupados todos por el conflicto en Medio Oriente, que en lugar de parecer que va a terminar, se está complicando cada vez más. Ahora ya no es solo Hamas, sino también está Hezbollah peleando en Israel metiéndose al Líbano. En fin, la veo muy complicada. Y sobre todo el entorno, ¿no? Lo que provoca en el precio de los commodities, ya estamos saliendo esta preocupación inflacionaria, lo que provoca el precio del petróleo, lo que, o sea, la tensión que incrementa en la situación que no, política que no nos favorece en este momento. Cuando buscamos certidumbre, este tipo de situación nos vuelve a poner un poco cautos en las decisiones de inversión. Y bueno, quisiéramos escuchar mejores noticias, pero efectivamente esto ha escalado y estamos todos muy atentos hacia dónde, en qué dirección se va a cometer. Jorge, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por tus comentarios, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí semana a semana en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos próximamente. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.